A todos los asistentes a este foro internacional. Mi nombre es Luisa Malaver, semillera del Grupo de Estudios Constitucionales y de la Paz de la Universidad Libre, organizador de este evento, el cual está liderado por la doctora Liliana Estupiñán. En esta, la octava sesión de encuentros virtuales con académicos nacionales e internacionales alrededor del pluralismo y las epistemologías del sur, denominada Feminismo decolonial y Epistemologías del Sur. Tenemos como invitada especial a Magíster en Antropología de la Universidad Nacional, especialista en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y licenciada en Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, coordinadora curricular de posgrados de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Colombia y del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana, integrante del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista GLEFAS, fundadora del colectivo La Tremenda Revoltosa Batucada Feminista, el movimiento de mujeres afrolatinas, afrodescendientes y lesbofeministas de la región, activista del movimiento lésbico feminista y antirracista de América Latina y el Caribe, e iniciadora del movimiento activista de mujeres afro de la región. Es una académica, activista feminista, lesbofeminista, antirracista y decolonial, música y cantautora. Ha realizado una amplia producción bibliográfica conformada por artículos como La crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista en colonialidad y biopolítica en América Latina, El lesbianismo feminista en América Latina y el Caribe, una propuesta política transformadora, y el libro El patriarcado al desnudo, tres feministas materialistas. Querida Luisa, maravillosa presentación, muchas gracias. Aquí tenemos un video bellísimo de nuestra querida invitada. Ahora sí vamos a colocar compartir pantalla. Tenía aquí un problema técnico, pero ya lo resolví. ¿Están viendo la pantalla? Miren, esta es nuestra querida Ochi. Curiel, C-U-R-I-E-L, en República Dominicana. Tengo 53 años. A la edad de 20 y pico salí de mi ciudad, que se llama Santiago, para buscar otras cosas, y además yo también soy compositora y canto. Entonces tuve una articulación bastante fuerte en Dominicana con artistas, le decíamos en esa época alternativos, es decir, bastante críticos, etcétera. Y además que rescataba mucho los ritmos caribeños, afrocaribeños. Ahí hice mi universidad, trabajé muchísimo ahí, mis activismos también empezaron ahí. Feminismos, antirracistas, lesbofeminista también. Yo soy docente universitaria, doy clases en la Universidad Javeriana y también en la Nacional. Yo doy teorías feministas, teoría de racismo, soy música, estoy en la Tremenda Revoltosa y también en el Grupo Latinoamericano de Estudios y Formación Feminista GLEFAS. Es una articulación latinoamericana y caribeña. Bueno, la Tremenda Revoltosa es producto de mi experiencia como batuquera. Yo fui batuquera en Argentina, que viví allá un tiempo. Teníamos una batucada que se llamaba la Lesbian Banda, que era de lesbianas feministas. Cuando yo llegué aquí a este país hace 11 años, me di cuenta que a pesar de toda la creatividad de Colombia en la música, las marchas eran súper aburridas. Entonces le propuse a una amiga una batucada lesbiana que se llamó El Toque Lésbico. Luego yo me salí de ahí porque quería una batucada más feminista y más radical, y empecé a convocar a algunas amigas, también estudiantes mías de la Nacho. O sea, y la idea era hacer una política distinta, feminista, en el sentido de que no fuera tan institucional, tan esta lógica de reuniones, sino que la música fuera una manera de
hacer política. O sea, el arte mismo es una manera de hacer política, por eso nace La Tremenda. Somos 22, más o menos, y trabajamos por comisiones. Hay principios en la batucada. Un principio organizativo es que es autogestivo. Nosotros no recibimos financiamiento ni de Estado ni de cooperación internacional, sino que hacemos para nuestros tambores los gastos nuestros, hacemos fiestas, que nuestras fiestas son un lleno todos los años. Otro principio es que somos horizontales, o sea, todas las decisiones se toman con todas, o sea, no hay, aunque yo dirijo musicalmente, eso no significa absolutamente nada, o sea, todas las decisiones las tomamos colectivamente, y además tenemos comisiones de trabajo. Hay criterios, un criterio es que sea feminista, pero además que sea antirracista, que sea anticapitalista, que esté en contra del régimen de la heterosexualidad obligatoria. Obviamente esas no son condiciones acabadas, sino que por lo menos la persona que entra tiene que tener mínimo una conciencia política en ese sentido. Ya lo musical, como todas, porque ninguna de ellas tocaba, se va construyendo poco a poco. Una de las apuestas de La Tremenda Revoltosa es que descentramos el arte. O sea, no hay que ni estudiar solfeo, no hay que saber la negra, ni la blanca, ni la corchea. La fuerza, digamos, y la intención que tú tengas en tocar. Entonces hay algunas que no sabían nada y ya están tocando bastante, ¿no? Entonces es parte de nuestra política también. Bueno, Ochi, pues OCHI. maravilloso que estés acá en la Universidad Libre. De verdad me siento feliz de tenerla aquí en nuestra casa. En principio una facultad de Derecho, pero sé que muchas personas van a ver esta grabación. También la Red de Mujeres Constitucionalistas. Creo que desde su disciplina científica definitivamente nos da unos insumos muy importantes para el mundo del derecho constitucional, para pensar un poder constituyente de una manera distinta, no patriarcal, que es prácticamente como hemos tenido que pensar siempre el derecho, el mundo del derecho, el campo jurídico es un campo muy masculino y no de nuevas masculinidades precisamente, sino de viejas masculinidades. Entonces, pues tenerla es una forma también de repensar el derecho bajo lógicas emancipatorias, que es lo que hemos venido trabajando en este proyecto de investigación de Erasmus Octin en paz, interculturalidad y derechos de la naturaleza, y este proyecto que hemos desarrollado con Laura, con todos los semilleros, con Leonardo, alrededor de epistemologías del sur y pluralismo. Y pues, oh sorpresa, usted aparece con el feminismo decolonial, dando unos elementos teóricos magníficos, también de una acción política que tiene. Nuevamente bienvenida, y está todo el uso de la palabra. Profesora Ochi, gracias por estar en nuestra casa. Bueno, Liliana, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias a Luisa, Julián, a Leonardo y a ti por organizar este espacio. Me ha encantado que hayan empezado con un video de La Tremenda Revoltosa, porque eso cuestiona también esta lógica academicista, que quienes estamos en las universidades sabemos que es parte de esa colonialidad del poder, ¿no? Y bueno, se evidencia de que hacemos también políticas y transformaciones desde las calles, en este caso articulada con la música. Así que gracias por eso. Bueno, yo quisiera explicar lo que es el feminismo decolonial, porque las personas que tal vez no han leído sobre esto y que no tienen, digamos, muchos conocimientos, ¿no? O informaciones, para que podamos hacer una discusión mucho más interesante. Yo siempre he dicho que el feminismo decolonial es una especie de recuperación. Y es recuperación porque primero estamos situadas en América Latina y el Caribe, y que nosotros hemos llamado Abya Yala como una forma de recuperar esos nombres que los pueblos ancestrales le dieron a este continente, porque América Latina es un nombre colonial, de hecho, ¿no? Entonces recuperamos una serie de historias, de resistencias, no solamente de mujeres, de pueblos enteros, que es central para conformar, digamos, el feminismo decolonial. También complejizamos parte de la teoría feminista de la cual pues muchas de nosotras hemos bebido, pero que estamos cuestionando también en esta lógica de homogeneizar una experiencia de ser mujeres, ¿no? Cuando se homogeniza y no se articula con otras experiencias que están atravesadas por el tema de raza, de clase, de geopolítica, de nacionalidad, etcétera,
Entonces complejizamos buena parte de esa teoría y eso implica también como una especie de desenganche, ¿no? Un desenganche teórico, pero también desenganche político. No solamente en los conceptos y las teorías, sino en las maneras de hacer la política, ¿no? Porque aquí, como bien decía la presentación, que por cierto tengo que aclarar que ya no soy coordinadora curricular de la Escuela de Estudios de Género hace un tiempito, digamos, articulamos el pensamiento, no solamente ese pensamiento que está en la academia, sino ese pensamiento que está en las calles, que está en los movimientos sociales. Por tanto, tenemos que desengancharnos un poco de ese síndrome colonial que se piensa que solamente en la academia que existe el conocimiento válido, ¿no? Que parte de lo que se nos enseñó en esta lógica cartesiana, colonialista, etcétera. También siempre digo que es un reconocimiento, precisamente por eso, porque reconocemos otros saberes. A propósito de la epistemología del sur que ustedes trabajan, esas epistemologías que están en muchos lados, que no solamente es ese hombre individual sentado produciendo teoría, sino que se produce teoría en muchos lugares, ¿no? Y reconocemos esas luchas, reconocemos esos pensamientos, y por tanto, el feminismo decolonial es un proceso restaurador. Y es restaurador porque toda persona que vive en esta región, digamos, no puede entenderse sin un proceso histórico que ha sido colonial, ¿no? Donde ha habido lucha, cuestiones de poder muy centrales, que voy a hablar de eso en un momentito, y también, pues ha habido también resistencia a todo eso, que yo creo que es una cosa importantísima, ¿no? En ese sentido, iniciaría diciendo que el feminismo decolonial no es más que un proceso como de revisión y redefinición de los lugares políticos que muchas veníamos haciendo en el feminismo y en muchos feminismos, ¿no? Y ahora voy a pasar a hacer eso. Entonces, eso es lo primero. Voy a abordar como dos partes. La primera son como las fuentes principales del feminismo decolonial, porque como es un reconocimiento, nosotros venimos de una serie de corrientes feministas, ¿no?, que han sido fundamental para poder conformar lo que hoy se llama el feminismo decolonial, y la voy a explicar. Y por otro lado, lo que son los elementos centrales de eso que se ha llamado hoy el giro decolonial, o la teoría decolonial, o la opción decolonial, o el proyecto modernidad-colonialidad. O sea, esas dos fuentes principales son, digamos, lo central para entender entonces por qué nace el feminismo decolonial. Entonces, voy a pasar a explicar un poquito esta parte, ¿no? Lo primero es que el concepto de feminismo decolonial fue propuesto por María Lugones, que la perdimos hace muy poco tiempo, una argentina que vivió en Estados Unidos, que se definía como una mujer de color, ese concepto, digamos, que tiene que ver no solamente con el color de la piel, sino con el color político que se ha instalado en Estados Unidos, y que incluye las personas afroamericanas, pero también las personas migrantes, ¿no?, latinas y de otros lugares del mundo. Entonces, María Lugones, que también formó parte de este grupo de modernidad-colonialidad, tiene un texto que se llama Hacia un feminismo decolonial. Y algunas de nosotras que ya veníamos cuestionándonos, digamos, una serie de elementos centrales de esas corrientes políticas de las cuales veníamos haciendo, cuando encontramos el texto de María, como que dijimos, aquí está la opción que estamos buscando, que implica una serie de complejidades que ahorita voy a trabajar. Entonces, el nombre se lo debemos, de hecho, a María Lugones. Surge fundamentalmente en América Latina y el Caribe, en Abya Yala, pero por suerte hemos tenido la dicha de que hoy por hoy se ha extendido bastante lo que es el feminismo decolonial, ¿no? Con también diferentes posturas, en el sentido de que hay feministas decoloniales muy metidas en la academia, hay otras feministas decoloniales que articulamos, digamos, pensamientos críticos en las academias, como también en la acción política, ¿no? Una de las primeras fuentes que yo me gusta citar son las afrofeministas de Abya Yala, que surgen fundamentalmente en los años 70 y 80, y ahí yo estoy en ese momento, digamos, donde empieza el movimiento de mujeres afros a nivel regional,
donde empezamos a interconectar lo que eran las experiencias de sexo, género, al tema de raza y clase, ¿no? En ese momento le llamábamos variables dependientes o situaciones de opresión o experiencias de opresión interconectadas, pero hacemos una crítica a ese feminismo que nosotras hoy le llamamos blanco y hegemónico, no solamente por color de piel, sino también por ideología, porque limitaba, digamos, analizar la situación de las mujeres solamente a través del sexo género. Nosotros decíamos que estamos racializadas desde el no privilegio, ¿no? También el tema racial es fundamental para nosotras, como también el tema de clase, porque en esta región no se puede pensar la cuestión de raza y el género sin el tema de la clase, ¿no? No es posible hacer eso. Entonces, es en los años 70 y 80 que empezamos a conformar, digamos, lo que hoy se llama el movimiento de mujeres afros de la región, otra más adelante se ha llamado feminismo negro, pero así empezamos, ¿no? Y hay muchas producciones. Una de nuestras grandes pensadoras ha sido Leila González, una afrobrasileña que empezó, digamos, a armar, digamos, toda una teoría y toda una propuesta política alrededor de la importancia de la interconexión de estas experiencias de sexo, género, raza y clase. Esto también tuvo ligado a la experiencia desde el colonialismo y la esclavitud, porque esto no lo podemos entender sin esa experiencia particularmente. Al mismo tiempo, que como yo decía al principio, pues también hemos recuperado luchas, resistencia, no solamente de las mujeres, como decía, sino también de los pueblos. En ese sentido, este movimiento nace fundamentalmente como para visibilizar el racismo en el feminismo, no solamente en las prácticas, sino también en las teorías, ¿no? Donde se sustentaba, y también del sexismo del movimiento negro, que muchas latinoamericanas y caribeñas también veníamos de movimientos mixtos, ¿no? Entonces ese fue como la entrada. Al mismo tiempo, y esto es muy interesante porque se conoce fundamentalmente las afroamericanas, ¿no? Que es el Black Feminist de Estados Unidos. Por eso me gusta siempre empezar por la que estábamos aquí en la región, porque también estas compañeras estaban más o menos haciendo lo mismo, obviamente en el contexto de Estados Unidos, con ese análisis del entrecruzamiento de opresiones de raza, clase, sexo, sexualidad, etcétera. Se han utilizado muchos conceptos para eso: simultaneidad de opresiones, la matiz de opresión, la interseccionalidad, que tal vez es el concepto que la gente más conoce, ¿no? Y hay una serie de cuestiones claves que ellas aportan aquí. Por ejemplo, cómo la experiencia es una fuente del conocimiento. Patricia Hill Collins, que es una epistemóloga, digamos, afroamericana, tiene un texto muy interesante que se llama Los rasgos distintivos del feminismo negro, donde ella coloca, digamos, la experiencia como parte de ese privilegio epistémico que hemos tenido, porque a partir de la experiencia tú puedes teorizar y puedes explicar una serie de cuestiones. Y también creo que aprendimos también de ellas cómo la violencia tenía un análisis mucho más complejo, no solamente ligado a la violencia hacia las mujeres, sino que, por ejemplo, las poblaciones afros, en este caso afroamericanas, sufrían un tipo de violencia producto del racismo estructural. Por tanto, la violencia no podíamos limitarla al tema de la violencia hacia las mujeres, sino que también, digamos, introduciendo el tema de raza y el tema de clase, pues había una violencia que era estructural y cotidiana hacia la gente negra, hacia la gente pobre. Si lo vemos aquí en nuestro contexto, pues sabemos que la mayoría de la gente afro e indígena de nuestro continente, pues es la que más sufre violencia. Y Colombia es un ejemplo de eso, ¿no? Las últimas masacres que hemos visto, pues ya sabemos que esas jóvenes negros, a jóvenes indígenas, a líderes sociales a nivel general, que ataca esto. Por tanto, no nos satisfacía, digamos, un análisis de la violencia que solamente tuviera, digamos, como centro el tema de las mujeres, esas mujeres vistas, digamos, a nivel homogéneo, a nivel universal, etcétera, ¿no? Entonces, del feminismo, del Black Feminist, digamos, de Estados Unidos, hemos aprendido muchísimo. Han sido también hay muchas de nuestras madres teóricas en ese sentido, ¿no? Y es una fuente importantísima, sobre todo pensar tanto de las afrofeministas como del feminismo negro, cómo se entrecruzan las opresiones, cómo la realidad no puede ser fragmentada,
sino que fundamentalmente la raza, la clase, el sexo, la sexualidad, todo está imbricado, ¿no? Pero también un aporte fundamental han sido las compañeras indígenas de esta región, que también, digamos, hablaban de esa triple opresión, ¿no? De raza, etnia, clase, género, etcétera. Y sobre todo, retomar un elemento central, porque cuando éramos feministas de esas tradicionales, decíamos que teníamos que emanciparnos o empoderarnos, que es la palabra que le gusta a la mayoría de las feministas, empoderarnos, ¿no? Pero el problema es que la mayoría de las compañeras indígenas y la misma afro no se liberan solas, como pensaríamos de una mujer blanca feminista o de privilegio de clase o una mujer letrada, sino que esa lucha que ellas viven en sus pueblos contra el racismo, el etnocentrismo, el despojo, se articulaba también al sexismo que ella también vive en sus propias comunidades y fuera de sus comunidades, obviamente, ¿no? Entonces aquí lo comunitario, es decir, la articulación de la lucha como pueblo es una cuestión fundamental, que es uno de los aportes más interesantes de muchas de ellas. Está Aura Kume, Gladys Chul, están las compañeras del feminismo comunitario, ¿no? Pero además hay un elemento muy importante que vamos a ver luego con el concepto de colonialidad de género de María Lugones, y es cómo antes de la colonización había otro tipo de cosmovisión, y eso se puede ver perfectamente en el libro del Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, donde no existían ni hombres ni mujeres, es decir, esas son unas categorías coloniales, de hecho, y son categorías que vienen fundamentalmente desde Europa, ¿no? Impuestas. Y yo siempre digo, si lo quieren buscar ustedes que están en el tema del derecho, hay lo que se llaman las leyes de Burgos del 1512, donde se dice se dice muchas cosas, pero una de las cosas que se dice es que este texto es como la primera declaración de derechos humanos, ¿no? Pero viéndolo con ojo crítico, en las mismas leyes de Burgos de 1512 que hicieron los colonizadores, ahí se ve perfectamente cómo se le imponen, por ejemplo, a las indias una serie de lógicas a partir de la experiencia europea. Por ejemplo, que se queden en sus casas, que atiendan a sus maridos, la heterosexualidad, por ejemplo, ¿no? El vestirse. O sea, hay una serie de cuestiones que es donde se basa, digamos, María Lugones, para decir que el género también es una cuestión colonial. Es decir, esta cosa del binarismo de género no existía antes de la colonización, ¿no? Obviamente, la pregunta es cómo se llegó a instalar eso a nivel histórico y bueno, esa es una pista que hay que seguirla profundizando, sobre todo las historiadoras, pero es una pista muy interesante. Y el otro ejemplo, como les decía, es el Popol Vuh, ¿no? Que es el libro sagrado de los mayas, donde eso no existía. Digamos, esas gentes, obviamente ahora tenemos una serie de palabras que tenemos que hacer anacronismo, porque pues muchas se han perdido, pero es muy, muy interesante saber esto, que de hecho que el género se impone en el momento colonial. Y el otro elemento clave de las feministas indígenas de Avia Yala que hemos incorporado en el feminismo decolonial es el tema del territorio. El territorio como un centro de las luchas, el territorio como una propuesta de comunalidad, no solamente de comunidad, de colectividad, sino de comunalidad, que es un concepto que han utilizado muchos anticoloniales y muchas anticoloniales como Gladys Chul. Y la comunalidad consiste primero en reconocer que hay una serie de comunidades que están disputándose con el Estado moderno, una serie de cuestiones, una de ellas la tierra como elemento central, ¿no? Y al mismo tiempo están creando una serie de cuestiones que no pasan necesariamente por el Estado-nación, o en todo caso está en disputa con el Estado nacional, ¿no? Entonces, son de las propuestas importantes que a nosotras como feministas decoloniales nos interesa mucho rescatar, ¿no? Y hay otra corriente de la cual yo formo parte también, y es la corriente autónoma latinoamericana, que sucedió a partir de los años 90. Acordémonos que en los 90 entra el neoliberalismo en esta región, donde los servicios sociales, digamos, se van perdiendo y la vida
tanto política, económica, se vuelve un asunto del mercado. Y eso lo podemos ver en nuestras universidades cada vez más, ¿no? Como hay una privatización, digamos, de la educación. Pero, digamos, este neoliberalismo tiene una serie de implicaciones en la vida social de la mayoría de los países. Y algunas cuestiones importantes que a nosotros nos interesaba era, por ejemplo, cómo había un proceso de institucionalización de los movimientos sociales, no solamente del feminista, que desde instituciones internacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, la USAID, la Cooperación Internacional del Norte, entonces empieza a haber un impacto de todas estas instituciones en sus prioridades políticas hacia los movimientos sociales, ¿no? Entonces, los movimientos sociales van perdiendo radicalidad y se suman a esta lógica de, primero, las conferencias mundiales, ¿no? Que una de ellas fue la Conferencia Internacional de la Mujer, pero a partir de ahí vino la de Río sobre medio ambiente, vino la de derechos humanos en Viena, es decir, hay una, esta lógica de la gobernanza internacional expresada en estas instituciones hizo modificar, digamos, las prioridades de los movimientos sociales, uno de ellos el feminista, ¿no? Y entonces conformamos lo que hoy se llama la Corriente Autónoma Latinoamericana, donde nosotras denunciábamos esta lógica de la institucionalización de los movimientos sociales, que además se convirtieron fundamentalmente en procesos tecnocráticos, ¿no? Y una imposición global de derechos, como si los derechos humanos no tuvieran nada que criticarle, ¿no? Ese es otro tema, pero lo podemos hablar en otro momento. Y nuestra propuesta entonces era más autonomía, digamos, de estas lógicas neocoloniales y más autogestión, y no tener no tener relaciones políticas ni con partidos, ni con estados, ni ONGs, etcétera, ¿no? Esa es otra fuente importante del feminismo decolonial. Nosotros pensamos en la autonomía política como un centro, digamos, fundamental de todo esto. También otra fuente importante es lo que las feministas postcoloniales, ¿no? Porque hay una diferencia en genealogía de lo que es el feminismo postcolonial y el feminismo decolonial. Una de las cuestiones que han aportado algunas feministas decoloniales como Gayatri Spivak o Chandra Mohanty es cómo cuando, por ejemplo, las feministas vienen del norte a estudiar a las del tercer mundo, ¿no? La consideran fundamentalmente que no tienen agencia de sus propias vidas y siempre la han visto como víctimas, que no tienen saberes, que no tienen eso. Entonces vienen las del norte a decir qué es lo que hay que hacer, cómo es que hay que hacer, cuál es el desarrollo que una mujer tendría que asumir, lo que, digamos, centraliza un concepto muy importante de ellas, que sería la violencia epistémica, que tiene mucho que ver también con la lógica del colonialismo discursivo, ¿no? Pero eso no solamente se limita a las mujeres del norte hacia las del sur, sino que también aquí en el continente se hace lo mismo. Es decir, muchas feministas van a las comunidades a decirle a las mujeres que sus hombres son machistas, ¿no? Y no analizan, digamos, la lógica de poderes más compleja que se da ahí, donde muchas mujeres tienen mucha agencia y además tienen otros poderes, que eso no se ve, sencillamente ven la lógica del machismo como si fuera una cosa casi naturalizada en ese sentido. Entonces, otra de las fuentes del feminismo decolonial es esa. Y en eso que se llama el feminismo postestructuralista, pensamos que retomamos, digamos, este análisis que hace el feminismo postestructuralista en el sentido de ninguna identidad es esencial, o sea, no hay una esencia de ser mujer, ¿no? Como no hay una esencia de ser negra, como no hay una esencia de ser indígena, como no hay una esencia tampoco de ser hombre. Que eso es una construcción social, ¿no? Y al mismo tiempo, una de las cosas que dice esta corriente es que, por ejemplo, el feminismo no se puede quedar solamente con base a la lucha de las mujeres. El feminismo se supone como una propuesta para la humanidad, pero cuando tú le dices a las feministas, los hombres pueden ser feministas, la mayoría te dice que no. Entonces es una contradicción. Es decir, estas lógicas esencialistas de las identidades políticas es un cuestionamiento que ha hecho el feminismo postestructuralista, que nosotros también retomamos como parte del feminismo decolonial. Digamos que esas son las fuentes principales nuestras de... bueno, y hay otra fuente muy importante,
que es a propósito del último libro mío, La Nación Heterosexual, y es del feminismo materialista francés, que a pesar de que son europeas, tienen son tal vez de las más radicales de las europeas, ¿no? Y de eso se trata el patriarcado al desnudo que Luisa hace un momentito mencionó, como un texto que con Jules Falquet tradujimos del francés al castellano, y es entender la heterosexualidad no como una orientación sexual, no como una normativa sexual, sino como un régimen político. O sea, nosotras pensamos, como lesbiana feminista que soy, que eso es una base nuestra, que la heterosexualidad se articula, digamos, a todo tipo de relación social, no solamente en la cama o en el deseo, ¿no? Hacia el mismo sexo, que eso es importante, la sexualidad. Lo que decimos es que la heterosexualidad se articula inclusive a las relaciones económicas, se articula, por ejemplo, al conflicto armado. No es casual que, por ejemplo, las niñas, las adolescentes, las mujeres haya sido violada en el conflicto armado, porque esto implica que los guerreros conciben que las mujeres les pertenecen, pero además se apropian de su fuerza de trabajo, esa fuerza de trabajo que es de cuidado, que es de limpieza y es de sexualidad también, ¿no? Por eso eso es un ejemplo, digamos, de cómo funciona el régimen de la heterosexualidad. Pero bueno, a propósito de eso, del régimen de la nación heterosexual, pues una de las cosas que yo analicé es el discurso de la Constitución Política de Colombia del 91, que, digamos, tomé Colombia porque estaba aquí, pero eso se puede hacer casi en todas las constituciones, y es la lógica heterosexual, digamos, que tienen las constituciones en pensar cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre, cuál tipo de relación tienen que ser entre ellos, en fin, hay una serie de cuestiones ahí que me parece interesante, digamos, y yo parto del análisis de la nación, o sea, no es solamente la Constitución como texto, sino la construcción de la nación, ¿no? Cómo ha sido una imposición colonial y cómo hemos reproducido esta lógica de la nación. Y ese Estado-nación implica, a propósito del tema donde ustedes están, entender que las constituciones también son coloniales, ¿no? Que no es cierto que representan a todos los sectores, digamos, de la sociedad, más allá de que se diga que es la norma de las normas, ¿no? Y que representa de muchas maneras como también se representa la nación, que se supone que todo el mundo en la nación forma parte de la nación, pero casi no se reconocen las desigualdades sociales, políticas, económicas que existen ahí, ¿no? Entonces, digamos, para poder entender la heterosexualidad en ese sentido. Bueno, esas son como las fuentes principales feministas de las cuales muchas yo vengo, es decir, no solamente yo, muchas de las feministas decoloniales venimos de esas corrientes políticas. La otra fuente, digamos, la otra patita que ha sido muy importante, y es que cuando nos encontramos entonces con la opción decolonial, como que completamos, ¿no?, los análisis y la profundización que estábamos haciendo sobre eso. Y la opción decolonial, lo que es muy largo, pero yo solamente voy a decir algunas cosas para que podamos dialogar. Primero es entender que esto que sucedió a partir del 1492, porque lo decolonial implica una reinterpretación de la historia que no ha vendido, digamos, la historiografía oficial. Aquí no hubo ningún descubrimiento de América, aquí ya había América. Había Yala. América también fue una construcción, una invención de Europa. Y es a partir del colonialismo que Europa se hace centro, es decir, el eurocentrismo surge aquí. Y la modernidad occidental, eurocentrada, ¿no?, donde donde mucha gente aspira a ser europeo, aunque no lo diga, pero por ejemplo, en las academias, ¿qué aprendemos en las academias fundamentalmente? Lógica totalmente cartesiana, moderna, eurocéntrica, desdeñando una serie de conocimientos que ya teníamos aquí, que seguimos teniendo de este lado del mundo y que no reconocemos como válidos, ¿no? La forma de escribir, etcétera. Solamente para hablar de la academia, pero eso lo podemos decir de por qué hoy tenemos repúblicas, ¿no? ¿Por qué tenemos estados nacionales? ¿Por qué tenemos las leyes, digamos? Todo eso tiene que ver con la modernidad eurocentrada, que además fue impuesta. Tengo que decir, esto fue
a partir de muchas violencias, una de ellas de la esclavitud, tanto de la población originaria como la población afro. Y eso no lo cuestionamos, ¿no? Como que lo naturalizamos como si siempre fue así, y no fue así, ¿no? Entonces, eso significa entender cómo se construyó la modernidad eurocentrada, que recomiendo, digamos, textos como el de Enrique Dussel, que trabaja bastante bien, digamos, cómo se fue conformando esta lógica de la modernidad eurocentrada. Y esto es muy importante porque eso ha significado que a nuestros países nos llaman subdesarrollados y allá los desarrollados, no solamente por tecnología, sino porque Europa se ha colocado, digamos, como el centro del mundo, y obviamente eso fue cambiando cuando ya Estados Unidos se hace imperio, y bueno, vamos a ver qué pasa con China, ¿no? Porque no solamente que copiamos una serie de conocimientos, de tecnología, etcétera, sino formas de ser, es decir, la subjetividad, ¿no? Y por eso hay un concepto muy importante que desarrolla la opción de colonial, que es el sistema moderno colonial. O sea, por ejemplo, el capitalismo no fue mundial hasta que no se puede entender el capitalismo a nivel mundial sin el colonialismo. O sea, fue a partir de cuando los europeos empezaron a despojar, ¿no?, a través de la esclavitud, estos pueblos que existían, que se va conformando ese sistema, digamos, mundial. Y, por ejemplo, el azúcar, aquí fue fundamental cuando el azúcar se fue conformando como un producto de consumo en Europa, ¿no? Y no es casual entonces que uno de los sistemas donde se sostuvo la esclavitud fueron los sistemas de plantaciones, que ahora lo podemos ver de otra manera. Ya no es tanto el azúcar, sino la palma africana, etcétera, todo lo que vemos en nuestros pueblos, ¿no? Como están todos estos empresarios, digamos, instalándose, tomando las tierras de la gente para expropiar, despojar a todo esto. Entonces, eso es lo que se llama el sistema moderno colonial. Pero hay 4 cositas que voy a decir, 4 conceptos también que son importantísimos. Uno que digamos, propone la opción de colonial, uno de ellos es la colonialidad. La colonialidad no es más, como dicen sus promotores, digamos, que el lado oscuro de la modernidad, es el lado que no se ve, ¿no? Pero que está ahí. La colonialidad no es más que empiezan con el colonialismo, pero que existe hasta hoy. O sea, todos los ejemplos que yo he estado dando sobre palma africana, sobre la academia, etcétera, es parte de la colonialidad. ¿Qué somos hoy? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué aspiramos? Etcétera. Y esa colonialidad del poder que, según Aníbal Quijano, que fue su productor, o sea, quien produjo el concepto, perdón, no son más que todas ese tipo de relaciones sociales de explotación, de dominación, de conflicto, que pasa por la economía, que pasa por la política, que pasa por la subjetividad, ¿no? Y esas colonialidades también se dan en el saber, como el ejemplo que yo acabo de explicar, que Edgardo Lander, digamos, propone lo que es la colonialidad de saber, que tiene que ver con las epistemologías, ¿no? Con el pensamiento, esta lógica filosófica, la ciencia, las lenguas, los conocimientos, cuáles son los que se validan, cuáles no, etcétera. Y hay otra que para nosotros es muy importante, que es la colonialidad del ser, que es un concepto propuesto por el puertorriqueño Nelson Maldonado, que retoma buena parte del pensamiento de Frantz Fanon. Frantz Fanon fue un escritor martiniqueño que es central también para el pensamiento colonial, donde se analiza cómo hay un nivel, digamos, de personas que se consideran humanos y hay otros que no se consideran humanos. Y ahora lo podemos ver perfectamente en el COVID, ¿no? En la pandemia vemos perfectamente quiénes tienen acceso a la salud. Si vemos, por ejemplo, cuáles son aquellos sectores que más afectados están por el COVID, a pesar de que el COVID comenzó, que la pandemia comienza trasladando de un país a otro por los privilegiados blancos que podían viajar, pues quienes están más jodidos en este momento, y en Colombia eso es así, son los estratos 1, 2 y 3, ¿no? Y esto tiene que ver con la lógica de la humanidad, pero son estas personas que tampoco tienen acceso a la salud, a la educación, no tienen posibilidad, y son la mayoría de las personas que están en el mercado informal. Eso tiene que ver con la humanidad, pero además todo ese conocimiento de nuestros pueblos, de nuestros barrios, etcétera, no se consideran
suficientemente válidos, ¿no? Sino que es el conocimiento científico, ¿no? Muchos pueblos están diciendo, nos estamos curando con las hierbas que tenemos aquí en la comunidad. Nadie le hace caso, o casi nadie le hace caso, excepto sus propios pueblos, ¿no? Porque lo que se está buscando es la vacuna, lo que se está buscando... Eso no quiere decir que estamos desdeñando ese conocimiento científico, pero es parte de esta lógica, de esa colonialidad del saber, que al mismo tiempo es colonialidad del ser, en tanto desdeña las personas que están produciendo otros tipos de conocimiento, que tienen otra espiritualidad. Por ejemplo, no es casual que tengamos en nuestros países la religión judeocristiana oficialmente, ¿no? Eso significa que otro tipo de espiritualidad, de más allá que luego vino el Estado multicultural y que supuestamente respeta una serie de espiritualidades, no, el poder lo tiene la iglesia, digamos, católica, el judeocristianismo, que hoy más que nunca forman parte de la política internacional, ¿no? No solamente es una cuestión de fe, es una cuestión también de mercado y una cuestión de cómo se está metiendo cada vez más en la política de nuestros pueblos. Y el último tiene que ver con la colonialidad de género, como les decía, que es una propuesta de María Lugones, donde también, digamos, la base de todo esto es pensar quiénes son humanos y no humanos. Por ejemplo, en época de esclavitud, las esclavizadas no eran mujeres, eran esclavizadas, eran colonizadas, ¿no? Y eran, además, asumidas como animales, trabajaban a través en medio de la esclavitud, igual que los hombres en las plantaciones. Decían, bueno, muchas esclavizadas también estaban en el trabajo doméstico, sí, como también muchos hombres estaban en el trabajo doméstico, ¿no? Y ahí se va viendo entonces cómo se va conformando esta cosa de la colonialidad de género, donde la experiencia fundamental que se toma son las experiencias, digamos, europeas. Entonces, para ir terminando, digamos, las críticas fundamentales que nosotras tenemos como feministas decoloniales, tiene que ver con, primero, esta crítica a la lógica que hubo un encuentro de culturas, a esta crítica que fue una conquista, por tanto, a una crítica de la lógica del desarrollo, pensar que el desarrollo es lo que se dice en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y que nosotros somos brutos, no somos un pueblo, digamos, suficientemente racionales para tener una vida social, colectiva, etcétera. Criticamos que se siga pensando en el feminismo que existe un patriarcado universal, o sea, más allá que hay muchas sociedades patriarcales, no se da igual en todos los lugares, ¿no? En ese sentido, pensamos que es importante crear una genealogía propia. Tiene que ver con epistemología del sur, pero no solamente epistemología del sur, hay muchas cosas que se están dando, ¿no? Una genealogía distinta en la epistemología, en los saberes, en los sentimientos, en la espiritualidad, que no es la que Europa, digamos, nos instaló. En ese sentido, también criticamos esta lógica del progreso, ¿no? Este progreso, ¿cuál es el punto de llegada del progreso? Pues va a ser Europa y va a ser Estados Unidos también, ¿no? Entonces, obviamente, nuestros pueblos, nuestra gente va a sentir que nunca ha progresado en la vida, porque si el referente es eso, que además Europa se hizo gracias a la explotación y al robo que se hizo en estas latitudes, pues hoy tenemos las consecuencias de esto, que es pensar que nuestros pueblos hoy no tienen racionalidad, no tienen saberes, etcétera, ¿no? En ese sentido, digamos, proponemos criticar esa dependencia del norte que tenemos, no solamente en las teorías, insisto, sino también en toda la forma de organización política. Creemos que es importante una autonomía en ese sentido, y también una crítica a la historia hegemónica, ¿no? Que sostiene, digamos, una serie de principios que casi nadie lo cuestiona, como si la historia no tuviera lugar de enunciación por parte de los historiadores e historiadoras, ¿no? Y nuestra propuesta como feminista decolonial no es centrarnos solamente al tema de las mujeres, que habría que ver además cuál es el tema de las mujeres, ¿no? Ese es otro problema. Sino que la lucha política y en ese sentido la teorización también tiene que ser imbricada, ¿no? Tiene que estar una lucha frente al racismo, una lucha frente al sexismo, al heterosexismo, al clasismo, a todos los sistemas de opresión que nos afectan al día de hoy. Entonces, lo voy a dejar ahí para poder conversar un poquito más.
Me encanta, Ochi, maravilloso, además porque hay muchas preguntas. Vamos a hacer una cosa, voy a lanzar una, también está Leonardo, joven investigador, otra, y Luisa, mi querida Luisa, que me equivoqué el nombre, Luisa también tiene otras preguntas, y ya miraremos las personas que nos están siguiendo. Bueno, definitivamente hay toda una inspiración en Abya Yala. O sea, una inspiración completamente distinta, una forma de entender desde el sur, pero me encanta, desde, o sea, utilizando todas estas categorías, raza, género, clase, sexo. Bueno, generalmente hay un compromiso político últimamente de que las mujeres utilicemos textos femeninos exclusivamente en la construcción teórica, pero yo observo que en su construcción, y me gusta muchísimo, hay propuestas, o está tratando también de ubicar teóricos como Aníbal Quijano, teóricos como Enrique Dussel, y por supuesto también estaría Silvia de Bolivia, también estaría Segat, o sea, la cantidad de autoras que también podrían estar inspirando y dar elementos para el feminismo decolonial. ¿Cómo hace ese, o sea, qué más, o sea, si estamos mirando esta batería de teóricos, en este feminismo caben todos, siempre y cuando estén en esta perspectiva emancipatoria y de lucha social, porque lo que yo observo es que el feminismo decolonial definitivamente más que una teoría y más que un tema de ley de cuotas y más de un tema de igualdad formal y también de redistribución en lógica de Nancy Fraser, definitivamente es una lucha en clave de América Latina, una lucha de los otros, lo que diríamos en derecho constitucional. La dejo ahí, Ochi, por mi parte. Leonardo, por favor, Leito. Bueno, muchas gracias. Yo quiero en primer lugar agradecer a Ochi por estar aquí con nosotros y desde el respeto y desde pues una orilla un poco distinta, pues desde nosotros los hombres, yo quiero hacer una pregunta y es, ¿cuál considera usted que es el papel de los hombres que se quieren incorporar a la lucha por la igualdad y a la lucha o a las luchas por las que pregona el feminismo? Gracias, Leito. Y mi querida Luisa. Sí, quisiera también agradecer por tan maravillosa conversación, realmente es inspirador. Y las dos preguntas que yo voy a realizar es, ¿cómo es posible llegar a la decolonialidad? Y segundo, en Colombia, ¿qué proyección se tiene frente al feminismo decolonial? Listo, Ochi. Respondo estas. Sí. Bien, muy bien. Bueno, empezando por lo que dice Liliana. Mira, una de las cosas que como feministas decolonial hemos dejado de lado sin desentenderlo es ser mujeril, ¿no? Mujeril en el sentido de que yo decía que parecería que el feminismo solamente está dedicado o que tiene que ser el sujeto del feminismo tendría que ser las mujeres. Obviamente no podemos olvidar que fueron mujeres socialmente construidas, digamos, que empezaron este movimiento, ¿no? Porque tenía que ver con su lugar, digamos, de subalternidad que tenían en relación a los hombres. Y esa historia yo creo que se sabe, que es la historia moderna, además, que empieza por Olimpia de Gouges, que la primera ola, que no sé qué, ese es un tipo de historia de la lucha de las mujeres. Pero hay otro tipo de historia de lucha de mujeres que no se incluye en el feminismo, ¿no? Que son precisamente estas luchas de las esclavizadas, desde la esclavitud hasta el día de hoy, ¿no? Aunque las compañeras no se llamen feministas, a mí ya hoy eso me da lo mismo, que se llamen feministas o no. Lo importante es cuál es el proyecto político que se tiene. Entonces, a mí no me basta solamente que sean mujeres. A mí lo que más me interesa es que la persona, mujer, hombre, trans, etcétera, tenga un posicionamiento político, tenga una práctica política acorde con lo que está diciendo, y eso es lo que a mí más me interesa. Eso no quiere decir que yo no utilizo, de hecho utilizo la mayoría, son mujeres que yo utilizo en mis clases, por ejemplo, o
en mis referencias, ¿no? Como la que acabo de decir, las feministas afros, como las feministas indígenas o mujeres indígenas, no necesariamente son feministas, las postcoloniales, etcétera. Pero como tú bien dices, pues a mí me interesan también los pensamientos críticos que hay en esta región. Y mira, si hay un grupo que ha producido una teoría importantísima ha sido la opción decolonial, como Quijano, como Dussel, como, bueno, todo esto que acabo de mencionar, donde también hay mujeres como María Lugones, como Palermo, como Catherine Walsh, etcétera, ¿no? Y son unos referentes súper importantes para nosotras, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no critique muchos de los machismos que hay también inclusive en la opción decolonial, ¿no? De ellos mismos, tanto en su teorización como tanto también su práctica, como también, por ejemplo, el privilegio racial que tienen muchos de estos pensadores, siempre lo digo, pero eso no me quita, o Boaventura de Sosa, por ejemplo, ¿no? Que ha sido un pensador tan importante en torno a pensar, inclusive epistemologías de otro modo, Arturo Escobar, bueno, todo este grupo, o sea, le hemos cuestionado, muchos de ellos se han cuestionado también, precisamente por esa crítica que le hemos hecho muchas feministas decoloniales, a la misma teorización de Quijano, por ejemplo, en Colonialidad de Poder. María Lugones le hace una crítica seria en biologizar, digamos, la cuestión del sexo, ¿no? Etcétera, digamos. Estamos ahí porque es un campo de disputa también dentro de lo que se llama de colonialidad. Y eso ha sido productivo, yo diría, ¿no? Lo cual no quiere decir que estamos tapando el sol con un dedo de los privilegios que tienen estos chicos, ¿no? Bueno, no son tan chicos de estos tipos, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Pero por eso yo no voy a dejar de reconocer, digamos, cuáles son sus aportes, como estos y otros, ¿no? De nuestros pueblos. En relación a la pregunta de Leo, ¿cuál es el papel de los hombres en el feminismo? Mira, muchas feministas te van a decir, los hombres no pueden estar aquí, esto es un movimiento nuestro, quieren aprovecharse de los espacios que hemos construido las mujeres, etcétera, etcétera. Yo soy de las que digo, yo fui separatista, tengo que decir, y yo pensaba de esa manera. Como fui separatista también afrodescendiente, que no quería saber de las blancas, como fui separatista lesbiana feminista, que no quería saber de las heterosexuales, ¿no? Pero yo siempre digo que una va cambiando cuando una profundiza las propuestas políticas, ¿no? Pues hoy yo tengo que decir que yo quisiera que todos los hombres fueran feministas. Ahora, ¿con qué se come eso? Esa es la pregunta, ¿no? Porque una cosa es que los hombres se sepan la teoría feminista, como hacen mucho, pero en sus prácticas siguen siendo tan machistas que es imposible que entremos en alianzas con esos compañeros, ¿no? Ese es el problema. O sea, los hombres a nivel general tienen el compromiso, el privilegio de haber sido socializados como hombres en sociedades patriarcales como la nuestra. Ahora, no es lo mismo el hombre bogotano andino que el hombre negro del Chocó. Así como no universalizamos las mujeres, tampoco vamos a universalizar los hombres. Probablemente ese hombre del Chocó sea machista, pero no es un patriarca en el sentido de que no tiene los medios de producción, llámese escuela, medio de comunicación, la economía, para sostener, digamos, el patriarcado. Son unos machistas en términos interpersonales con sus compañeras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay diferencia. O sea, cuando decimos los hombres es un mito, no existe, como tampoco existen las mujeres, la mujer, perdón, el hombre no existe, ni la mujer tampoco, son tantos hombres, tantas mujeres, tenemos que analizarlo por raza, por clase, por sexo, etcétera, y eso es lo que da un lugar de enunciación. Entonces, pero lo primero que yo le tendría que decir a un compañero que quiere realmente meterse digamos, a una propuesta transformadora como el feminismo, antirracista, anti no sé qué, ya todo lo que yo he dicho, pues es saber que él tiene un privilegio, ¿no? En estas sociedades y cómo que va a dejar ese privilegio, ¿no? Porque es muy cómodo saberse las teorías y es muy cómodo saberse el discurso. En torno a la pregunta de Luisa de cómo llegar a la descolonialidad, imagínate que la colonialidad nos implicó más de 500 años. ¿Cómo llegar a ella nos va a implicar probablemente más? Porque hemos internalizado tanto la lógica colonial, ¿no?
que no es fácil, pero eso se hace a través de la lucha política. No hay manera. Y la lucha política es desde empezar a hacer esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Dialogar, cuestionar, desnaturalizar la historia que nos contaron, desnaturalizar las instituciones que se instalaron. Ese es el primer paso. O sea, saberlo, es formación política que necesitamos en ese sentido, ¿no? Con lógica totalmente decolonial. Y además, yo creo que también la decolonialidad se construye en el momento que reconocemos todo lo que dije antes, que en este lado del mundo se produce todos los días conocimiento, se producen maneras, digamos, de pensar las relaciones sociales, se producen otro tipo de instituciones que no necesariamente son instituciones, no organizaciones, que no son las modernas, que están produciendo colectividad. Y yo creo que, de hecho, en estos momentos de la pandemia, donde mucha gente piensa hacerse vegana porque estamos destruyendo el medio ambiente y el COVID vino por ahí, bueno, yo creo que la mejor oportunidad para pensar cuál es la vida que queremos, ¿no? O sea, es esa vida que nos hemos acostumbrado, que es moderna, que es colonial, que es racista, que es sexista, o queremos una vida distinta. Ahí es que tenemos que apostarle, porque se trata de vida, ¿no? Quien se sale de la lógica del paradigma moderno, que no es hombre, que no es heterosexual, que no es blanco, etcétera, tiene todo el riesgo de ser asesinado, ya lo sabemos. Son las mujeres, son las personas trans, son las personas lesbianas, son las personas negras, y si no, vean el mundo como está en este momento, ¿no? Ese es el tema. O sea, no se trata de una teorización, se trata de vidas que podemos salvar. Bueno, eso es una pregunta muy compleja, ¿no? Pero digamos, eso para mí son los pininos mínimos que tenemos que hacer, y que eso se corresponda obviamente con, digamos, la transformación de la vida, que además tiene que ser colectiva. Esta lógica individualista que nos han llevado y que nos van a llevar más ahora con el periodo pandémico y pospandémico, porque ahora todo el mundo es un sospechoso, ¿no? Y sospechosa. Eso tenemos que ver qué es lo que va a pasar, porque además los mismos estados, y lo vemos aquí en Colombia, todos los días están tomando más control sobre nuestras vidas. Además, ¿cuáles son esos estados y cuáles son los gobiernos? Que ya sabemos, ¿no? Entonces, digamos, por ahí, Luisa, lo diría, es una cosa mucho más compleja, porque de hecho hay muchas cosas que nosotras mismas estamos construyendo, digamos, en el tiempo, en el momento, ¿no? Y lo del feminismo decolonial en Colombia, bueno, yo tengo que decir, modesta y aparte, que quien trajo el feminismo decolonial a Colombia fui yo, ¿no? Conjuntamente con Yudelkis Espinosa, que vino un tiempo a vivir aquí también. Y lo lindo de todo esto es que, bueno, yo en mi clase doy feminismo decolonial a propósito, más allá de que la academia es una institución moderna colonial. Me interesa dar ese pensamiento crítico, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es que la gente escuche, lea, y que afuera haga la descolonización. En la academia ya sabemos que no vamos a hacer ninguna descolonización, habría que hacer desaparecer la academia para eso, ¿no? Pero sí, en ese campo de disputa podemos introducir pensamiento crítico para que eso permita, digamos, que ese pensamiento se vaya a otros lugares, sea a organizaciones sociales, sea a otras comunidades, etcétera. Y además de eso, además de estar en ese espacio que es la academia, nosotras damos formación política a nuestros movimientos sociales y a quien quiera, ¿no? O sea, nos interesa colocar esto, sobre todo a los movimientos sociales, que son lo que van al final a hacer la transformación del mundo, ¿no? O sea, yo creo que las cosas solas no se van a hacer, tienen que ser una cuestión colectiva, y mientras más somos, ¿no? Pues más chévere. Entonces, por ejemplo, a los movimientos de izquierda, a mí me interesa plantearle esto, porque los movimientos de izquierda siguen pensando como lo pensó Marx en Europa, el tema de clase. Aquí no podemos pensar la clase si no es articulada la raza, y si no veamos quiénes son las personas que están en el mercado informal, o no podemos hablar de clase obrera como se pensó en Europa, sino
Es más, hoy con el trabajo informal ni siquiera podemos pensar en un proletariado, así como lo pensó Marx, ¿no? Entonces eso hay que traerlo, situarlo, digamos, en Abya Yala y en América Latina. Pero además la izquierda sigue pensando que la clase es lo determinante. Y la mayoría son bien racistas y son bien sexistas. Pero eso te puedo decir del feminismo también. La mayoría de las feministas son bien racistas, son bien heterosexistas, pero te lo puedo decir también del movimiento negro que son bien sexistas, ¿no? Entonces, la propuesta del feminismo decolonial que retomamos digamos, del feminismo negro es cómo poder entender una realidad que es compleja, por tanto nuestras luchas no pueden ser segmentadas, ¿no? Que fue lo que hicimos antes. Los negros, la lucha de ellos es el racismo. Las mujeres, la lucha de ellas es la violencia contra las mujeres. Los indígenas, que el territorio. Que la izquierda, la clase. No, basta. Eso es colonial. Pensarlo de esa manera es colonial. Y obviamente, pues los estados ya sabemos que es lo que hacen. Hacer políticas públicas para mujeres, para negros, para etcétera, porque esa es la lógica, digamos, del Estado colonial, segmentar, ¿no? Y, no, ya terminé. Oh, me encanta, yo no había, o sea, claro, nos fragmentan y en esa medida sectorizan y controlan muchísimo más fácil, ¿no? Por supuesto. Claro, entonces nadie toca los temas de feminismo, nadie toca los temas de territorio, nadie toca en las mismas universidades también pasa. Por supuesto. Nunca podemos construir un proceso, es muy difícil construirlo en todo lado, y terrible, preocupante. Bueno, acá hay muchos saludos, Ochi, Dolly Martínez, Carmen Sandoval, Paula Palacios, Lorena Marciales, Kitzel Pineda. Hay una pregunta que está entonces tendríamos 3, pero no, usted es demasiado genial, que pesar tan poquito tiempo, vienen 3 y a ver cómo las maneja. Si tuviéramos ahorita un proceso constituyente, que yo creo que en pospandemia podríamos estar abocados a un proceso postconstituyente, ¿cómo podríamos reconstruir ese concepto de nación heterosexual? Que usted ya nos ha demostrado que esto de sexual no tiene nada, esto tiene un tema político, lo que hay ahí metido. Y entonces, ¿cómo podría hacerse un constituyente en Abya Yala? ¿Cómo podría ser un constituyente desde el feminismo decolonial y desde todas estas teorías maravillosas que están surgiendo pues en América Latina? Muchísimas. Esa sería la mía. Luisa va a leer la pregunta que está en el Facebook y además Luisa está que se hace una pregunta desde el comienzo. Luisa, a ver. La pregunta que hace en el público la hace Lorena Ávila y dice que es una pregunta un poco teórica. Dice, el feminismo decolonial ya es anticolonial en el mismo sentido que el Black Lives Matter se autoproclama antirracista, reconociendo que todos hemos incurrido en sesgos y creando nuevas acciones transformadoras. ¿La puedes volver a leer, por favor? Sí, la vuelves a leer, Luisa, pero también tu pregunta de una vez, querida. Con eso amarra otra vez porque ya los tiempos cada vez se acaban y Julián no nos perdona una, eso nos cobra cada minuto acá. Listo. Luisa. Listo. El feminismo decolonial ya es anticolonial en el mismo sentido que el Black Lives Matter se autoproclama antirracista. Okay. Y la pregunta que yo quiero realizar, un momento. ¿Cuál es la forma de evitar la institucionalización del feminismo, considerando que de permitirlo se limitaría su concepción misma? A ver, bueno, sobre la pregunta de Liliana, un proyecto poco constituyente, olvídate que el feminismo decolonial se va a meter en ese proceso. No sé, ¿por qué no? Porque nosotras entendemos que más allá de entender, digamos, que el campo del derecho también, el derecho moderno, ¿no? De ese es el que estamos hablando ahora, porque hay otro tipo de manera, digamos, de resolver los conflictos en otras comunidades que no pasan por el derecho moderno. Ya lo sabemos, y si no lo sabemos, indaguemos, ¿no? Hay muchas maneras de resolver conflictos que no pasan ni por las leyes, ni por el derecho, ni por el Estado, etcétera. Que eso es lo más, pensar eso es lo más decolonial que tenemos.
En ese sentido, algunas de nosotras no creemos en estas instituciones precisamente porque son modernas. Y te voy a poner solamente un ejemplo. ¿Cuántos países no tienen, por ejemplo, leyes antidiscriminatorias y antirracistas? Muchísimos. Y el racismo cada vez más se está fortaleciendo con la derecha y la ultraderecha. Eso nos está diciendo entonces que necesariamente esta lógica del derecho moderno no responde a lo que sería una transformación y mucho menos una descolonización. Se mueve en el campo de la disputa, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo no soy abogada, pero tú ahí cualquier cosa me ayudas. Pero, por ejemplo, si una mujer va a poner una denuncia y que decide hacer una denuncia, primero ya sabemos lo que pasa ahí, ¿no? La revictimizan, etcétera. Pero vamos a suponer que ella logra entrar en la cárcel a su victimario. Eso es una pequeña cosita que hay que hacer. O que la que optan, digamos, por esa vía, ¿no? Lo que hay que hacer es una transformación cultural, o sea, lo que está detrás de todo esto es una transformación cultural para que los hombres dejen de violar y de pegar y de todo eso, ¿no? Lo que supone, digamos, ante la pregunta de Luisa de ahorita, un proceso de descolonización mental y cultural, que empieza por los chiquitos, las chiquitas de nuestras casas, hasta nuestro papá, nuestros abuelitos, y ya sabemos, ¿no? Pero no solamente en el tema de género, sino también de raza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo no creo, primero que no creo que haya una constituyente, espero que no, porque ya sabemos quiénes son las que están, qué gente está jalando eso y para qué, ¿no? Y segundo, transformar la nación heterosexual significa también un proceso de descolonización. ¿Cómo? Yo creo que lo primero que tenemos que entender es cómo el Estado Nacional es una construcción histórica de un momento histórico. O sea, esta Via Yala no tenía Estado-Nación. Es una conformación moderna, colonial, europea, ¿no? Que hemos copiado. ¿Cómo es que podemos pensar una sociedad distinta? Porque además sabemos que es el Estado Nacional. El Estado Nacional, insisto, en la única cosa que la gente siente que es una nación es cuando gana Colombia en el fútbol, ¿no? ¡Ah, Colombia! Ahí. Pero además, ni siquiera en la culinaria. Una cosa es comer aquí en Bogotá y otra cosa es comer en el Caribe. Ni siquiera eso define a Colombia. Más allá de que hoy se diga el pluricultural, el multicultural, que sobre eso no vamos a hablar porque eso es muy largo, ¿no? Y no hay tiempo. Pero es eso, es una... Benedict decía, la nación es una comunidad imaginada. La gente tiene en la cabeza que eso es así. Y entonces viene el himno, viene la bandera, pero en el fondo, este territorio, o sea, ¿qué fue lo que hizo un país? Las guerras se dividieron el pedazo entre primero los colonizadores, por eso hicieron república, hicieron país, etc. Entonces, ¿cómo? Mira, la comunidad Wayuu, que es transfronteriza, o sea, yo no soy ni colombiano ni venezolano, precisamente eso era lo que había. Y luego nos dividieron, y ahora entonces estamos en contra de las personas que vienen a esta nación, que nos creemos que es nuestra toda, con la xenofobia que le tenemos a los venezolanos, por ejemplo, a la gente venezolana, ¿no? Entonces, pensar en una nación que no sea heterosexual significaría destruir la nación, la imaginación de la nación. No solamente incorporar a la gente lesbiana, gay, etcétera, que ya están buscando derechos, porque el problema es que a pesar de que hay una incorporación de las leyes, digamos, la heterosexualidad existe fuera de la ley, en la vida cotidiana, 24 horas, todo el tiempo, ¿no? Eso por ahí. Lo otro es sobre Lorena Ávila. Bueno, quiero aprovechar para saludar a todas las personas que me mandan saludos, unos abrazos, espero que estén muy bien de salud. Lo anticolonial, fíjate, y lo decolonial, aunque en el fondo para mí es lo mismo, tienen genealogías distintas, ¿no? El pensamiento anticolonial es muy viejo y lo podemos encontrar en muchos pensamientos, muchas prácticas políticas, desde la esclavitud hasta, bueno, empieza con la Revolución Haitiana, digamos en 1804, Fanon, Césaire, o sea, hay todo un cúmulo de pensamiento que nosotras
como feministas de colonial, obviamente retomamos, ¿no? Pero lo de colonial es mucho más, si quiere, más reciente, aunque hay elementos, digamos, centrales ahí. Y si lo anticolonial lo de colonial es anticolonial en relación a lo antirracista con el Black Lives Matter, o sea, no puede haber un pensamiento de colonial si no es antirracista como lo que propone el Black Lives Matter, ¿no? Lo contiene, diría yo más bien. Pero no se limita al tema antirracista, se limita a todo tipo de opresión, a todo tipo de relaciones de poder, a todo tipo de propuestas de liberación que no solamente la hace la gente antirracista, sino también la gente antisexista, antiheterosexista, la gente migrante, etcétera, ¿no? Yo creo que es mucho más complejo, por tanto, no hago una relación de causa-efecto directo sobre cero mata cero, dirían en mi tierra. Y la pregunta de Laura de cómo evitar la institucionalización de los movimientos, Laura, eso es una opción política. No es porque no podamos hacer eso. Yo he hecho política durante 40 años y nunca he necesitado de una cooperación internacional, nunca he necesitado de... Una cosa es que yo dé clase en la academia, yo ahí trabajo, a mí me pagan por eso y yo trato de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero... Y por eso me alegró mucho que empezara con el video que empezaran, porque en las propuestas políticas que yo he estado en los movimientos sociales, las feministas, las antirracistas, siempre es autonomía. Y eso porque es una cuestión ético-política, en el sentido de que yo no necesito el Estado para movilizarme, no necesito la cooperación internacional, porque eso a mí me condiciona políticamente, a mí y a todas las personas que estamos en esa onda, ¿no? Me condiciona políticamente. Ese es el problema. Y se confunde lo que es un trabajo, lo que hacen las ONGs, por ejemplo. Las ONG, la gente trabaja en las ONG y piensa que las ONG están siendo parte del movimiento social. No, son dos cosas totalmente distintas. Las ONG son una especie de híbrido, híbrido no, vienen a ser instituciones que vienen a sustituir al Estado para una serie, digamos, de funciones. Obviamente no todas las ONG son iguales, pero no es lo mismo el movimiento social que las ONGs. No es lo mismo, ¿no? Y yo creo que sobre eso muy poco se ha avanzado. Las feministas autónomas de los 90 lo estamos diciendo, y que es un tema que lo tenemos también que profundizar. Dejaría ahí. Muy bien. Leo. Leonardo. Y tenemos otra pregunta que nos formulan del público, la formula Luis Ángela Gómez, que nos dice, ¿cuáles son las críticas del pensamiento feminista decolonial? Y tú crees que se me bajó aquí. ¿Cuáles son las críticas del pensamiento feminista decolonial frente a los procesos y alcances que se han dado en el campo de los derechos humanos? Ese es otro temazo. Y te mandan también un te quiero, Ochi, María Herrera, no sé. Mensaje. Un abrazo grande. La persona que te hace la pregunta es la líder de los temas feministas en la universidad, trabaja todo el semillero de feminismo de la universidad. Chévere. Mira, sobre los derechos humanos, a ver, yo creo que lo primero es que una postura decolonial es historizar. Lo primero que tenemos que saber de dónde salieron los derechos humanos, ¿no? O fue que salieron así de la nada. No salieron de la nada, y salieron de Europa, ¿no? En un contexto, además, donde Estados Unidos se iba a hacer imperio. Yo recomiendo la lectura, por favor, de Arturo Escobar sobre eso. Y entonces lo que Estados Unidos quería era, y eso tiene mucho que ver con la doctrina de Monroe, por ejemplo, América para los americanos, ¿no? En el sentido de que no querían que Europa siguiera controlando estos países que eran América, ¿no? Pero eso era Estados Unidos para meterse, ¿no? Y empezar a controlar. Resulta que en ese proceso, entonces hay una serie de cuestiones que se establecen entre regiones, digamos, para decir, yo estoy en contra de la guerra, lo estoy minimizando, ¿no? Es para que se pueda entender.
Yo estoy en contra de la guerra, por tanto, Estados Unidos, yo no puedo contigo, pero tú tienes que respetarme una serie de condiciones para mis ciudadanos. Igualmente lo hizo Europa, igualmente. Es decir, los derechos humanos surgen en una disputa de las metrópolis. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y eso entonces hace matriz civilizatoria para el resto de la humanidad. O sea, cuando empiezan a decir los derechos humanos son universales, bueno, vamos a ver en la concreta si eso es cierto, ¿no? Porque eso no quiere decir que también es un campo de disputa, obviamente, ¿no? Que mucha gente, digamos, en otras palabras, los derechos humanos para mí son muy liberales. Todos tenemos derechos y eso tiene que ver con la lógica, otra vez, del Estado Nacional. Todos somos ciudadanos y ciudadanas, por tanto tenemos derechos. Eso es lo que se nos ha metido en la cabeza. Bueno, vamos a ver en la concreta si eso es real. Si todos somos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y que tenemos derechos. Empecemos por la tierra. Cuando hay territorios en nuestros países donde la gente tiene tierra y viene una multinacional y se la quita porque sí, porque aquel gobierno se la dio, dígame si tiene derecho. Cuando se supone que es el mismo Estado que tiene que garantizar el supuesto derecho, ¿no? Ese es el problema, la materialidad de eso. Y ahora voy a hacer un símil para terminar con esto, de lo que pasó, por ejemplo, en la Revolución Haitiana. Francia, 1789, estaba, digamos, los principios de la Revolución Francesa, que de ahí viene también la lógica de derechos humanos, ¿no? Son libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Y dijeron, esto es para todo el mundo, y todo el mundo asumió esos principios como si fuera lo máximo. Pues resulta que esos principios de libertad, igualdad y fraternidad no se aplicaron a las colonias. 1789. De hecho, quienes hicieron la Revolución Francesa eran colonos, tenían esclavos. Ni siquiera Haití, primera revolución, 1804, que es hecho por esclavizados y esclavizadas, no se les reconoce su independencia. El único país que hizo, digamos, un Estado nacional independiente de una metrópoli que se impuso, digamos, frente a la lógica de Napoleón Bonaparte. Y no se les reconoció su independencia. Haití tuvo que pagar dinero para que se les reconociera eso, y por eso hoy Haití es uno de los países más pobres del mundo. Entonces, díganme si los principios como igualdad, fraternidad, etcétera, etcétera, y derechos humanos se le aplica a todas las personas. Solamente lo dejo como pregunta. Eso. Magnífico. ¿Hay más preguntas, Luisa, o ya estamos? ¿Todo bien, Leonardo? No, no hay más preguntas. Perfecto. Ochi, pues estamos, no sé, Julián también. Bueno, primero un agradecimiento total. Yo creo que es una visita muy, muy linda la que estamos teniendo en la universidad. Una reflexión bellísima, Ochi. Creo que uno de los compromisos, por lo menos de nuestros semilleros y en el caso mío muy personal, trabajar su texto La Nación Heterosexual. Realmente me interesa mucho. Sí creo que en el caso de existir un proceso constituyente luego, pero no de esas fuerzas oscuras de las que estamos hablando ahorita, sino en otras condiciones, sí creo que este trabajo me parece muy interesante y me puede dar unos insumos como académica y como constitucionalista valiosos. Usted utiliza unas expresiones también muy lindas que las he venido trabajando, que es la nación imaginada, la nación fallida, que las he venido trabajando en tema antirracismo y en tema de construcción de territorio, que es donde yo más estoy, pero me encuentro con esto, o sea que varios autores están trabajando en la línea también de deconstruir, de destruir y volver a armar el concepto de nación, sea plurinación o sea otra categoría completamente distinta en lógica de Abya Yala. O sea que para mí un compromiso político y jurídico definitivamente es esta publicación para el mundo del derecho. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por toda esa ternura, por el compromiso político que veo que tiene, y además sí me sorprende la no utilización de lógicas institucionales y la posibilidad de ser autónoma y libre completamente en lo que está desarrollando. Me encanta. A todos los que nos están escuchando y a los que van a ver el video, el martes tenemos nuestra sesión número 9. Hemos trabajado sin parar en pandemia, y eso que en mi familia tuvimos una mano de enfermitos, pero ahí no hemos parado. Foro internacional se llama Descolonización de la Justicia Transicional. Este mes se van a vincular más los investigadores del grupo, lo cual me encanta. Ahí va a estar Julián Bonilla como moderador, es el que organizó este evento específicamente, donde está María Darder Martí, abogada y magíster en Derecho Internacional y especializada en enfoques de género en justicia transicional y teoría postcolonial, y Farid Benavides, que es abogado, filósofo, PhD en ciencia política y doctor en Derecho, universidad, grupo de trabajo en teoría postcolonial, y tienen un trabajo muy interesante con el profesor Julián Bonilla, pero bueno, nosotros en nuestro semillero estamos por la otra línea, que creo que ha sido meterle mucho a pluralismo jurídico, epistemologías del sur. Ahora, increíble, nos encontramos con algo que se identificó plenamente con nuestra línea, que es este feminismo decolonial, porque estamos trabajando a Boaventura de Sousa, todos estos autores, y también las mujeres, y también estamos trabajando un tema de formación en lógica de mujeres muy importante, con esas categorías que ha trabajado la profe de sexo, de género, de raza, de clase, porque de verdad que todo se nos une y se nos confundió maravillosamente a la hora de estar haciendo el análisis que estamos trabajando. Luisa, yo no sé si despedimos a nuestra invitada y también lo que quiera decir Ochi, no sé si Leonardo, Julián, Luisa. Muchísimas gracias por este evento. Creo que para el semillero y para todos los que están escuchando también es muy útil la información para construirnos a nosotros mismos y pues también al entorno en cuanto pues a este tema de colonialidad que seguramente debe marcar y ser un eje transversal en nuestra construcción. Entonces, gracias. Leonardo. Un placer. Leonardo, ¿algo? Bueno, yo quedo realmente impactado y agradecido. Creo que es algo bastante especial poder estar con personas tan impresionantes, tan increíbles, y que realmente están luchando de una manera muy emblemática por la igualdad, no solamente para este país, sino para el mundo. Entonces, feliz. Muchas gracias. Yo también quedé feliz. Ochi, Julián, nuestro querido anfitrión. ¿Algo? Julián hoy se perdió, ayer la vez pasada lo saqué en el evento. Ochi, gracias. Ochi, lo que quiera decirnos de cierre entonces. No, pues yo quiero invitarles a conocer más sobre la opción decolonial, sobre el feminismo decolonial. Creo que yo siempre he dicho que toda persona que vive en esta región, eso es lo que tiene que hacer. No es tanto porque somos vanguardistas, sino porque estamos situados y situadas en una historia. Y para ser, digamos, coherente con esa historia, yo creo que hay que estar. Entonces yo lo único que les invito es pues a seguir, digamos, analizando la propuesta de colonial, el feminismo de colonial, porque creo que nos da muchas herramientas, ¿no? Y además nos da la posibilidad de esperanza también. No solamente ahí darnos esa historia que fue maldita de la colonización, sino estar siempre en una resistencia permanente, ¿no? Yo creo que esa es la idea. Así que bueno, les agradezco la invitación, desearles que estén bien de salud, que yo creo que es lo primero en este momento. Y bueno, ya nos veremos por ahí, ojalá en las calles. Claro, sí, porque esa pandemia nos salió muy facha también, Sí, totalmente. Nos desmovilizó a todos. Sí, Así nos es. afectó la paz, nos afectó la vida, bueno, todo tenaz. Sí, pero Bueno, hay que seguir, hay que seguir. Claro que sí, muchas gracias a todos. Entonces,
Gracias, Ochi, y nos volveremos a ver el martes, por favor, a las 6, que es el espacio del Grupo de Estudios Constitucionales y de la Paz. Un abrazo a todos y a todas. Chao, hasta luego.